Bueno, hoy vamos a empezar con la última unidad de la materia. Vamos a cambiar un poco el chip, porque hasta ahora veníamos viendo todo lo que es órbitas, trayectorias y haciendo cálculos, si bien nuevamente con perturbaciones y todo eso, sobre un ambiente ideal donde todo es posible, digamos. Donde uno dice, bueno, tengo un delta V instantáneo de 10 kilómetros por segundo y lo tomamos, porque eso es lo que era lo que daban las cuentas. Ahora vamos a empezar a poner un poco de tecnología a las cuentas que hicimos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Cuáles son los valores estándares? Y todo eso. Hoy vamos a arrancar con un tema que es parámetros de performance. Van a ver que en cierto modo es bastante parecido digamos, el concepto, por así llamarlo, de la clase. Es muy parecido a lo que vimos en las primeras clases. Hoy es una clase de introducción. Igualmente, si hacemos a tiempo, tengo un poquito para mostrarles para empezar propulsión. Pero es lo que va a sentar las bases para que después podamos realmente ponernos a hablar de propulsión sólida, líquida o eléctrica. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo el planteo de la ecuación de Tsiolkovsky, ecuación del cohete también se le dice, que nos permite traducir el delta V en combustible, la presentación de lo que es el concepto de performance y sus parámetros, y una breve introducción a distintos tipos de propulsión. Esto me quedó un poco viejo, pero lo quise dejar igual. Hoy ya no doy todos los tipos de propulsión en la clase, sino que lo reparto para que podamos hablar un poco más en detalle sobre todo. Bueno, primero empecemos definiciones básicas. Un sistema de propulsión. Porque hasta ahora no habíamos visto nada. ¿Qué es un sistema de propulsión? Es cualquier sistema que cumple cualquiera de las siguientes funciones. O nos lanza a órbita, o nos permite hacer transferencias en órbita, por ejemplo, maniobras orbitales o cambios de trayectoria, o que nos permita, de una forma propulsiva, hacer control de actitud y mantenimiento orbital. ¿Por qué hablo de propulsiva? Porque obviamente control de actitud lo podemos hacer, por ejemplo, con magnetorcas, que nos permiten interactuar con el campo magnético, y no sería una propulsión. Pero sí, por ejemplo, hay algunos pequeños propulsores que nos permiten, con gases y todo eso, cambiar la actitud. El parámetro por excelencia que vamos a usar para describir nuestro requerimiento de performance es el delta V. Es decir, ¿cuál es el requerimiento más importante que nosotros le vamos a poner a nuestro sistema de propulsión? Como tiene performance, recuerden que es funcionamiento, ¿no? Performance es una forma de decir cuán bien funciona o cómo funciona, mejor dicho, un sistema. Entonces, el parámetro principal que vamos a usar es delta V. Después nosotros vamos a ver que también podemos usar tiempo, masa, tiempo de ignición, un montón de otras cosas, pero si el delta V no se cumple, la misión no llega donde tiene que llegar. Entonces, el delta V es el importante. Y lo que vamos a ver ahora es qué implica del lado de la propulsión este parámetro. Las características del sistema de propulsión son lo que van a determinar qué delta V se obtiene dado ciertas circunstancias. Y estas características que nos determinan el delta V se conocen como parámetros de performance. La performance, entonces, como les decía, es una forma de medir la capacidad de un sistema de propulsión para cumplir los requerimientos de una misión. Delta V, tiempo de vuelo, masa, es lo que les comentaba antes. Así que bueno, ¿esto se entiende un poco de qué es lo que vamos a estar hablando hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a empezar viendo la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, porque si no vamos a usar de parámetros de performance y como, bueno, ¿de qué me sirve todo? La ecuación de Tsiolkovsky, primero les cuento quién fue Tsiolkovsky. Fue un científico ruso, pionero, pero la definición de pionero, básicamente, en el área de la astronáutica,
que llegó de forma independiente a esta ecuación que vamos a ver, que es muy sencilla, pero imagínense que la hizo en 1903. La primera vez que llegó al espacio fue en 1944, así que la hizo 41 años antes de la primera llegada al espacio. En la misma época más o menos que estaba Goddard. Goddard, por ahí le suena de muchos centros espaciales de la NASA, fue el inventor del motor de combustible líquido. Así que bueno, son toda gente que estaban a otro nivel en otra época. Bueno, Tsiolkovsky nos deja esta ecuación, también conocida como ecuación del cohete, donde podemos aproximar el delta V generado por un cohete que utiliza un delta de masa para generar empuje. Importante esto porque después vamos a ver que la ecuación de Tsiolkovsky para motores eléctricos se varía un poquito, porque no es tan lineal el tema de la pérdida de masa. Bueno, la ecuación la vamos a plantear de la siguiente manera. La verdad es que es una ecuación muy sencilla, pero que tiene algunas consideraciones. Bueno, tenemos nuestro cohete en tiempo t0, tenemos un cohete con masa inicial m, un tiempo t y una velocidad v. ¿Sí? Ahora, yo acá lo que voy a plantear es una de las tantas formas de plantearlo. Pueden hacerlo de otras maneras. En un tiempo t más dt, el cohete va a haber expulsado una masa negativa. O sea, este negativo yo lo uso como artefacto matemático para que después las cuentas den más bonitas, digamos, pero la consistencia está, es decir, expulsa una masa menos dm. Entonces la masa final ahora es m más dm, porque recuerden que estamos haciendo básicamente que la masa final, la masa en un tiempo, vamos a ponerlo de otra manera, pero voy a poner df, sino diferente de cero, en un tiempo diferente de cero. Entonces, la masa en un tiempo diferente de cero sería nuestra masa inicial menos dm. Porque dijimos que era negativa, entonces ahora va a pasar a ser más dm. De vuelta, ustedes podrían plantearlo de otras maneras, por ejemplo, decir que arranca como m más dm y después termina con una masa m. Pero bueno, en esta ocasión lo planteo de esta manera. Entonces, nuestra masa final va a ser m más dm y la velocidad final v más dv. Entonces, bueno, y la masa va a ser expulsada como v, la velocidad inicial, menos una velocidad efectiva, que ahora vamos a ver lo que es. V es la velocidad de escape efectiva. Entonces planteamos conservación de momento, porque todo esto es un sistema que lo mantenemos cerrado, es decir, mantenemos nuestro ámbito de aplicación en el mismo lugar, entonces tenemos que conservar el momento. Entonces, sabemos por conservación de momento que nuestro momento inicial va a ser masa por velocidad. Ese es nuestro momento inicial, porque dijimos que esta es nuestra base inicial, nuestra velocidad inicial. Y nuestro momento final va a ser m más dm, que es nuestra masa final, por la velocidad final, que es v menos dv, y le tenemos que sumar el momento de la partícula que se nos escapa, este menos dm, porque es parte del sistema para que no tengamos pérdida de masa. Entonces esto es más, voy a poner acá para que se ve mejor, menos dm por una velocidad que es la velocidad inicial menos esta velocidad efectiva. Entonces, si nosotros simplificamos todo esto y ignoramos los términos de segundo orden, es decir, aquellos que multipliquen dm por dv, sí, dm por dv, nos va a quedar que m por dv más velocidad efectiva por dm es igual a 0. Esto, se los digo para que ustedes jueguen con la ecuación, es la forma simplificada. Como les decía,
Antes de seguir, ustedes podrían haber planteado inicialmente que la masa inicial era m más dm y partir desde ahí, y él quedaría de este lado. Pero van a ver que si ustedes mantienen la consistencia en lo que plantean, la ecuación final es la misma. Acá lo importante es a lo que estamos llegando. ¿Sí? Llegamos a que nuestro balance de conservación de momento nos da m por el diferencial de velocidad que estamos logrando por expulsar esta masa, más la velocidad efectiva de esta masa, por el diferencial de masa, es igual a 0. Voy a pasar a la siguiente, donde seguimos trabajando sobre esta ecuación y ahora les pregunto a ver si hay alguna duda. Entonces, continuando desde acá, podemos despejar db e integrar. Entonces, despejamos db, y no lo voy a escribir porque es sencillo, despejamos db, nos queda este término del otro lado, e integramos entre la velocidad inicial y una velocidad final, pero ahora con delta v, no con db, no con diferencial db. Y del otro lado integramos entre la masa inicial y la masa final. Y acá nos termina quedando, como acá tenemos la variable por debajo, nos queda un logaritmo natural, nos termina quedando que el delta v, este grande que dejamos acá, delta v es igual a la velocidad efectiva por el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final. Y otra forma de decirlo, que ahora vamos a ver en la equivalencia, es reemplazar esta velocidad efectiva por algo que llamamos ISP por G0. G0 es una gravedad de referencia y ISP es el impulso específico. Ahora vamos a verlo. Cualquiera de estas versiones es lo que se conoce como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro, que no cierre? ¿Está? Bueno, esto por supuesto, no sé si por ahí ahora lo ven en física 1 o algo por el estilo, pero es ejercicio muy típico de esos niveles porque trata de la conservación de momento. Bueno, vamos a usar esta ecuación nosotros para poder relacionar. Fíjense que ahora lo que tenemos es, de un lado, el delta V, que ya lo venimos manejando hace un montón, delta V, con parámetros que ya no dependen de una cuenta teórica, sino que dependen de un motor, o dependen de una forma de propulsión. ¿Cómo es? La velocidad efectiva, ahora la vamos a ver, y una masa inicial y una masa final. Es decir, ya nos está diciendo que el delta V va a depender de cuánta masa perdamos. Y por eso es que obviamente los cohetes expulsan masa en forma de combustión. Bueno, con toda esta cuenta podemos plantear lo que es el vuelo en etapas. Yo hoy acá solamente les voy a contar teóricamente y después, no sé si la próxima clase o dentro de un par de clases, les voy a mostrar un ejercicio para que me crean si es que alguno no lo hace antes por su cuenta. ¿Por qué los cohetes vuelan en etapas? Si ustedes se fijan, no hay un cohete, porque no existen, que tenga lo que se le llama una única etapa a órbita, single stage to orbit. No existen porque no son eficientes. Lo más eficiente, y nos lo demuestra la ecuación de Tsiolkovsky, es dividir nuestro vuelo en varias etapas. Entonces, con una sola etapa, tenemos una masa inicial y una masa final. Si dividimos el cohete en más de 2 etapas, o sea, 2 o más, vamos a tener varias masas iniciales y varias masas finales. Porque imagínense, yo divido a mi motor, a mi tanque de combustible. Lo divido en varias etapas, entonces cuando llego hasta acá y consumí combustible, largo ese pedazo que ya no me sirve más y ahora tengo una nueva masa inicial. Eso es lo que hacen los cohetes. Fíjense que liberan etapas para deshacerse de masa que no sirve, para no tener que andar transportándola y perdiendo eficiencia. Entonces, cuantas más etapas tengamos, el valor de masa de M0 sobre MF, nuestra relación entre masa inicial y masa final,
se va a ir acercando cada vez más a 1. Es decir, cuanto más lo dividamos, la masa inicial versus masa final va a ser cada vez más cercana a 1. ¿Y cuál es el logaritmo natural de 1? 0. Entonces, cada vez nos acercamos más a un delta B de 0. ¿Qué pasa? Al acercarnos más a eso, a ver, por un lado tenemos... Espera, porque me voy a marcar. Al acercarnos cada vez más a 0, estamos haciendo un sistema que tiene menos empuje, perdón, no menos delta B, pero más eficientemente. Entonces, cuando nosotros sumamos todo eso, en infinitas etapas, nos da un delta B, bueno, debería ser tendiendo infinito. Porque el logaritmo natural, cuando se suma, tiende a infinito. Entonces, después lo vamos a mostrar. Vamos a hacer una cuenta, no hoy, pero quizás la clase que viene, la semana que viene, para mostrarles este ejercicio, que se los dejo acá. Si consideramos 2 etapas que dividen a la estructura en un 90% y un 10%, que es típico entre una primera etapa y una segunda etapa, 90 versus 10, nos da un incremento versus una sola etapa del 50%. Es decir, con el simple hecho de estar acercando este M0 a 1, nos va a dar un incremento. Recuerden que el logaritmo tiene esta forma. Tiene 1 vale 0, entonces, ¿sí? 1. Entonces, al principio es cuando más rápido crece y después se estabiliza. Entonces, si nosotros tenemos un logaritmo de un número más grande, es decir, tenemos una masa inicial versus una masa final muy diferente, estamos ganando poca eficiencia versus que si lo hacemos más cerquita de esto, estamos ganando más delta B, más eficiencia más rápido. Este más o menos me mareé un poquito queriendo explicarlo y creo que saber si se entendió un poco la idea. ¿Sí? Sí. Yo tal vez no llego a entender bien por qué queremos que el delta B tienda a 0. Bien, ahí fue, yo hice una metida de pata ahí porque en realidad no es que quiero que tienda a 0, sino que quiero que tienda a esta parte de la curva. ¿Sí? O sea, quiero que tienda a la zona del logaritmo natural igual a 0, porque cuando más crecimiento vamos a tener rápido. Es decir, cuanto más cercanos estemos a esta zona, cualquier pequeño incremento nos va a dar más delta B. Entonces, imagínate que si yo tengo que gastar todo esto de combustible, yo lo puedo hacer todo de una, en 2 etapas, supongamos iguales, o lo tengo que hacer en un montón de etapas chiquititas, pero el combustible final que voy a gastar es el mismo. Entonces, si yo lo hago en muchas etapas chiquititas, es más eficiente porque estamos más cerca de la zona empinada de la curva del logaritmo natural. Lo mejor es que lo muestre en un ejercicio, porque es donde más se nota que uno puede tener una diferencia gigantesca de masa inicial y masa final. Supongamos, tenemos una diferencia de 5 versus una diferencia de 4, la diferencia es muy poquita. Mientras que si vos tenés una diferencia acá, no sé, 1.3, supongamos, y 1.7, la diferencia es gigantesca. Entonces, si nosotros nos acercamos a este número, es mucho más eficiente. Yo lo tengo en la cabeza y sí que es lo que quiero explicar, pero me está costando transmitírselo. Cuando les muestre un ejercicio se va a entender bien. Es una de esas cosas que es ver para creer. ¿Alguna pregunta sobre el tema de las 2 etapas? Es decir, el tema de las 2, 3 etapas, algo que no les quede claro de cómo funciona. Sí, por favor. Ese gráfico que representar. Esto es el logaritmo natural. Esto es, sería básicamente, esto es masa 0 sobre masa F. Y este sería el logaritmo natural de M0. Y el delta B es proporcional a esto. Ah, ok. O sea, supongamos,
si yo tengo un B igual constante, entonces el delta B es proporcional. ¿Sí? Sí. Entonces, básicamente lo que yo digo es, uno quiere que este ratio esté cerca de esta parte para que el delta B nos incremente rápido. Sí. Bueno, sí. ¿Hay alguna consideración acá respecto del encendido y apagado del motor? Sí, por supuesto. A ver, pensá que cada vez que vos tenés una etapa nueva, se pone un motor nuevo. Porque el anterior, a menos que tengas una forma de liberar etapas como, por ejemplo, hace Soyuz, o el transbordador espacial, la CIA, que libera los laterales y todo esto, a menos que vos tengas forma de liberar tanque sin liberar el motor, que no suele ser el caso, cada vez que vos liberas una etapa va a ser un motor nuevo, diferente. Entonces, ¿por qué no tienen 6, 7, 8 etapas? Porque son 6, 7, 8 motores. En cambio, si vos tenés 2 etapas, son 2 motores. 3 etapas, 3 motores. Y después lo que vos podés tener son etapas laterales, que son un tema diferente, parecido a esto, pero si vos tenés lo que se llaman los side boosters, que son los que van hacia los costados, hay un montón que tienen Ariane, Delta, hay un montón que tienen Atlas, hay un montón que tienen los laterales, también tienen un concepto similar, es lo mismo, también es una cuestión de masa inicial versus masa final, pero hay que tener en cuenta además que son diferentes velocidades efectivas, porque tenés varios motores, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, tengo un montón de ejercicios, ejemplos preparados para mostrarles, así que si hay algo que en particular, como por ejemplo esto, que les interesa que mostremos, me avisan y preparo algún ejemplo. Pero bueno, sí, básicamente, ¿por qué se hacen 3, 2, 4? Hay algunos de 4 etapas. Es una cuestión de que, prácticamente hablando, uno cuando separa etapas, también separa cohetes, también separa motores, digo, y los motores son caros. Entonces, pero en un mundo ideal, uno quisiera tener 10 etapas, 1000 etapas, es una cosa que uno quisiera tener más. ¿No se destruyen los motores cuando no son recuperables? Hasta SpaceX, y bueno, el transbordador espacial era recuperable. Lo que pasa es que tenía un tiempo de recuperación bastante grande y un costo de recuperación bastante grande. Pero hasta SpaceX sí, los motores se tiraban. Sí, eran inversiones importantes. Y ahora vamos a ver que con este cambio de motor no es caprichoso, sino que también tiene que ver con una cuestión de eficiencia. Bueno, vamos a ir al tema, ya habiendo visto por qué nos interesan los parámetros de performance y cómo influyen en el delta B. ¿Cuáles son nuestros parámetros de performance? En la ecuación de Tsiolkovsky teníamos 2, porque el ejercicio es la gravedad de referencia, entonces ese no es parámetro de performance. Pero sí teníamos estos 2, velocidad de escape efectiva y impulso específico. Esos van a ser los parámetros visibles, si uno lo quiere llamar de alguna manera. Esos van a ser los que den la cara. La velocidad efectiva y el impulso específico. Pero el resto hacen a estos 2. Entonces el resto también nos va a interesar. El flujo de masa y el empuje también nos va a dar, por ejemplo, el tiempo de ignición. ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener prendido un motor para que haga el delta V que nosotros queremos? Bueno, vamos a estar viendo entonces velocidad de escape específica, impulso específico, flujo de masa, es lo que se imaginan, empuje, coeficiente de empuje, velocidad característica, eficiencia de masa y parámetro de combustión. Vamos a empezar con la velocidad de escape específica, que la vengo mencionando un montón. Es un parámetro que muestra la efectividad, o la eficiencia, no sé, de la efectividad, mejor dicho, de un motor para convertir energía en velocidad. Es decir, cuánto de la energía que vos le aportás a un motor se convierte en velocidad. Cuanto más derechito salga la partícula al final, más eficiente va a ser, en la realidad. Es así como se mide. Cuanto menos temperatura pierda, como un motor de auto, básicamente, que pierde el 40% o después el 60% de la energía en calor,
Bueno, cuanto menos pierda, más eficiente va a ser. Se le llama efectiva porque tiene en cuenta los efectos de la presión ambiente y de la presión de salida del motor. Y es por eso que les decía que esta B efectiva, nos va a determinar qué tipo de motor queremos usar. Vieron que les dije que el cambio de motor no era caprichoso, y es por esto. Es porque, fíjense, que al depender de la presión ambiente vamos a tener diferentes valores, por ejemplo, a nivel del mar y a nivel de vacío. Entonces hay motores, eso lo pueden ver, SpaceX tiene unas imágenes espectaculares, van a ver que los motores de nivel del mar no son los mismos que los motores de vacío. Entonces, el motor que usa, por ejemplo, SpaceX, les digo SpaceX porque lo pueden conseguir en internet, es muy fácil de encontrar la imagen. El motor que usa SpaceX en tierra tiene una tobera más cortita, más cerrada, porque claro, la presión ambiente es más grande, que la tobera de vacío, donde tenés una tobera mucho más voluminosa y de un área de salida mucho mayor. Entonces es más eficiente para usarse en vacío. Si uno quisiera desplegar con esa tobera, sería súper ineficiente. Es un parámetro que no se puede medir de forma directa. Uno no puede ir con un, no sé, anemómetro y medir la velocidad de escape efectiva. Uno podría medir la velocidad de escape, pero no efectiva. Vamos a ver cómo se obtiene a través de otros parámetros que sí son medibles, como la velocidad característica y el coeficiente de empuje. La velocidad de escape real se la suele describir como UE. ¿Por qué U? No sé. Pero no es lo mismo la velocidad de escape real que la efectiva, porque la efectiva, como les decía, está considerando en qué ambiente se está liberando esto y no solamente la velocidad en sí. ¿Sí? Bueno, creo que tengo una más. Tengo el pulso específico, que es el hermano menor, por así decirlo, de la velocidad de escape efectiva. Y es otra forma de medir la eficiencia de un motor. Se puede interpretar de dos maneras. De hecho, acá hay dos colegios, digamos, dos grupos de pensamiento que se molestan mucho unos con otros cuando usan el que ellos no están de acuerdo. Hay dos formas de interpretarlo. Uno es un impulso, que como dice la palabra, es lo que debería ser, es la forma formal de interpretarlo. Impulso, es decir, fuerza por tiempo, obtenido por kilogramo de combustible. Es decir, por un kilogramo de combustible, ¿cuánta fuerza por tiempo obtenemos? ¿De cuánto impulso? Pero la forma más fácil de visualizarlo probablemente sea que el impulso específico es cuánto tiempo de ignición tenemos a una G de referencia. Es decir, si nosotros este motor lo ensayamos en una gravedad terrestre, G0 va a ser la de la Tierra, y va a estar haciendo ignición por el tiempo que diga el impulso específico. Es decir, por ejemplo, no sé, 500 segundos va a ser lo que esté prendido el motor en una condición de referencia. Esta es la forma que muchos dicen que es incorrecta de ver, pero es muy sencillo de visualizar. Tiene una relación directa con la velocidad de escape específica, que básicamente es que ISP es igual a la velocidad de escape sobre nuestra gravedad de referencia G0. Se usa G0 para, como les decía, denotar la gravedad a la que se obtuvo este ISP. En general va a ser terrestre a nivel del mar. Tiene unidades de segundo, si lo interpretamos como tiempo de ignición, pero más formalmente va a ser newton segundo sobre kilogramo en esta interpretación. Lo que pasa es que si uno simplifica, te da segundos. ¿Se entiende lo que es el impulso específico? ¿Sí? Bueno, estas dos van a ser las dos formas que nosotros vamos a poder vincular el motor con la ecuación de Tsiolkovsky. Pero, más allá de eso, hay otros parámetros que nos sirven, que son los que vamos a buscar. Por ejemplo, el flujo de masa. El flujo de masa es básicamente cuánta cantidad de combustible expulsa el cohete por unidad de tiempo. Kilogramos por segundo, o sea, sobre segundo, suele ser lo más usual.
Al igual que los demás parámetros de performance que ya vimos y vamos a ver, depende de la geometría del motor. Y en motores que usan diferencial de masa para obtener empuje, o para obtener delta V, nos va a decir cuánto tiempo tiene que durar la maniobra. Porque básicamente vamos a ver ahora que el empuje depende del flujo de masa. ¿Hasta acá alguna duda? Fue más a lo que es, pero capaz alguna consulta. ¿No? Bueno. Y llegamos creo que al más importante después de la velocidad específica o el ISP, que es el empuje. El empuje básicamente está dado por la velocidad de escape de la masa expulsada y la cantidad de masa expulsada por segundo. Si ustedes se dan cuenta, recuerden, fuerza igual a masa por aceleración, pero también podríamos decir que es igual a velocidad por cantidad de masa por segundo. Es decir, las unidades son las mismas. Uno podría decir es metros sobre segundo cuadrado por kilogramo o distancia sobre segundo cuadrado por kilogramo o acá. Metro sobre segundo cuadrado por kilogramo es lo mismo que decir metro sobre segundo por kilogramo sobre segundo. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos diciendo que la velocidad de escape del combustible, velocidad de escape específica, por la masa de combustible expulsada por segundo, nos da el empuje. Y también se puede hacer, como hemos visto antes, con el impulso específico. Entonces, fíjense que de esta manera uno podría decir, bueno, ¿cuánta masa tengo que expulsar para obtener un cierto empuje? Entonces, ahora, M punto lo podemos medir en un cohete. Pero supongamos que no tenemos el M punto porque nosotros no estamos haciendo un cohete, sino que lo estamos usando. Dos parámetros que son normalmente conocidos por el fabricante de un datasheet o un manual de usuario son el empuje y la velocidad específica de salida, a la velocidad de escape específica. También podría ser el ISP. Con eso podemos determinar M punto sin necesidad de tener que ensayar el motor cohete. No es usual que el fabricante te dé M punto. En general te va a dar empuje y velocidad de escape. Creo que tengo por algún lado... A ver, un segundo. Bueno, no tengo acá específicamente cómo calcular el tiempo de maniobra, pero lo vemos en un ejercicio cuando veamos también lo de las múltiples etapas. ¿Alguna duda con respecto al empuje? Eso específico más que nada. Sí, sí. De antes. ¿Las dos formas de evaluarlo daban lo mismo? Sí. Unidades? Sí. Por ejemplo, esas unidades abajo. ¿Están? Sí. Yo me borro acá. Porque esto es, tendría que ser Newton segundo sobre Newton, me parece. Newton. Claro, faltaría un metro. Kilogramo metro. Claro, kilogramo metro. Y segundo sería el cubo. Dame un segundo, porque no sé si tienen que dar lo mismo. Sí, no. Un segundo que... Metro sobre segundo, ¿no? Un segundito rapidito que lo busco rápido para no decirles cualquier cosa. Hay un metro ahí. Un segundito. Bien. ¿No será que será un kilogramo fuerza? Sí, es lo que estoy pensando.
pensando. Esto puede que se mida en libras. Sí. Está bien, perfecto, sí. Si uno lo toma por peso, es así. Si lo toma por masa, es este. Sí. Si es kilogramos fuerza, te da segundo, y si es kilogramos masa, es aquel. Sí. Es que yo sabía que daba lo mismo. Cuando fue como, sí, perdón, tenés razón, te falta un metro ahí dando vuelta. Evidentemente, ya desde un inicio te falta un metro, entonces como así. Bien, entonces es si es kilogramo fuerza o si es kilogramo masa. ¿Alguna otra duda, ya sea con impulso específico o con el resto? Bueno, seguimos un poquito más. Tenemos otros parámetros relacionados con el empuje que lo van a ver muy seguido, más que nada si, por ejemplo, no sé, acerca de, no sé, algún blog, por así decirlo, o algún artículo acerca de nuevos motores, nuevos cohetes. Tenemos consumo específico de propelente, también, o de combustible, disculpen, SFC, que es el parámetro que relaciona el combustible que se consume con unidades de empuje. Es decir, cuánto combustible consume versus cuánto empuje genera. Y después tenemos la relación empuje-peso, que no es lo mismo. Porque el empuje-peso lo que nos dice es cuánto pesa el cohete versus cuánto empuje genera. Es decir, básicamente estamos midiendo, es una forma de decir cuán efectiva o cuán eficiente es la estructura. Porque básicamente es cuánta estructura le estamos poniendo al cohete, porque es la única diferencia entre esto y esto. Entonces, cuánto pesa el cohete versus cuánto empuje genera. Que de hecho ahí es donde se nota muchísimo el cambio de eficiencia de los cohetes. Si uno se fija, el Saturno V tenía un empuje gigantesco. Es el empuje más grande hasta que Starship logre encender los 31 motores. Pero sigue siendo hoy en día el más grande que se ha logrado jamás. Pero si uno hace esta relación empuje-peso, es bastante pobre. ¿Por qué? Porque la estructura del Saturno V no tenía los métodos de fabricación que tenemos hoy, como por ejemplo Rocket Lab, que lo hace de materiales compuestos y impresión 3D, o SpaceX, que tiene motores, estructuras que son reutilizables y altamente esbeltas. Si se fijan, el cohete de SpaceX es súper esbelto. Bueno, todos tienen lo suyo, pero el del Saturno V es bastante malo por una cuestión de eficiencia de las procesos de fabricación. Entonces, ahora acá bien. Están aspirando. Bueno, ¿se entiende estos parámetros? No se suelen usar mucho en la industria en cuanto a, por ahí no se va a ver en un datasheet, pero sí probablemente lo puedan llegar a ver en algún artículo o alguna forma de comparar cohetes. Yo acá hablo de cohetes, pero por supuesto también incluye motores para hacer maniobras orbitales o todo este tipo de cosas. Yo hablo de cohetes porque es la forma más fácil de verlo, pero puede ser cualquier otro tipo de motores también. Bueno, después tenemos el coeficiente de empuje. Algo que yo todavía tengo que agregar a estas clases, y por ahí lo agrego en las clases que vienen para completar esto, es que no tengo cómo se ensaya. Porque este es uno de los tantos parámetros medibles que tenemos, o uno de los pocos, mejor dicho, parámetros medibles. Pero si me preguntan cómo se ensaya, no lo sé. Acá va a haber una materia de propulsión espacial, no sé si ya se está dando o si se va a dar, pero bueno, seguramente ahí les puedan contar mucho más acerca del tipo de ensayos. El coeficiente de empuje es una forma de medir la performance de una tobera. Es decir, o el mecanismo de escape que sea de la masa. Se define como la fuerza, el empuje, sobre la presión en la cámara de combustión por el área de garganta de tobera. Mecánica de CO2. Entonces tenemos PC, presión de la cámara de combustión, y A estrella, que es el área de la garganta de la tobera. Si el motor no tiene tobera,
como pasaba en fluidos, vamos a tomar el área de escape como el área estrella. Este parámetro es medible, se puede medir y se puede usar para obtener la velocidad de escape específica. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. ¿Estamos? Bueno. Yo acá voy medio rápido porque la realidad es que son todos parámetros que vamos a estar usando metidos en otros. Entonces paso al siguiente, que es la velocidad característica. Este es otro de los parámetros que se puede medir y también se utiliza para obtener V de escape, la velocidad de escape específica. La velocidad característica es un parámetro que indica la eficiencia de la cámara de combustión. Que es la eficiencia para convertir energía térmica en velocidad en los gases, o sea, a gases de salida con alta velocidad. Puse yo acá, básicamente es cuánta es la energía térmica que generamos se convierte en velocidad. Y se define como, de vuelta, presión de cámara por el... Esto es más fácil de ver cómo se puede... De hecho, perdón, vuelvo para atrás un segundo. Porque ya el empuje lo podemos medir por banco de ensayos, banco de empuje. La presión en cámara la podemos medir por un, no sé qué será, hay como un manómetro o algo por el estilo. Y el área la conocemos, el área de garganta. Entonces ahí tienen cómo se obtiene este CF. Y lo mismo pasa con el C estrella, con la velocidad característica, que es presión de cámara por el área de garganta sobre M punto, que como les decía también se puede medir, porque es el fluido básicamente, es el flujo que escapa al motor, kilogramos sobre segundo. Entonces, conociendo estos dos parámetros, podemos obtener la velocidad de escape específica como la multiplicación de ambos. Y si se fijan, si multiplicamos a ambos, obtenemos básicamente fuerza sobre velocidad sobre M punto. Lo que pasa es que, acá, fuerza sobre M punto. Lo que pasa es que, en general, cuando se hacen este tipo de ensayos, uno quiere tener la mayor cantidad de parámetros posibles medidos para poder reducir la probabilidad de error. De hecho, fíjense que ya de por sí, si uno hiciese simplemente fuerza sobre M punto, la velocidad de escape específica no se puede medir de forma directa. Ya de por sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Después, capaz en estas clases, en algún momento, meta alguna diapositiva para mostrar algunos ensayos que se hacen, porque acá en CTA estamos haciendo ensayos de motores. Yo no estoy metida en ese proyecto, pero tengo a quien consultarle, básicamente. Así que bueno, pasamos a lo siguiente. Con este creo que cerramos el tema de los parámetros de performance en sí, de contarles de qué son, y pasamos a hablar más de números. La eficiencia de masa, tenemos dos formas de medirla, y estos son de los más engañosos porque estos dos sí se usan de forma indistinta y hay que tener mucho cuidado con cuál se está usando. La relación de masas, o mass ratio en inglés, es MR, que es básicamente la masa inicial versus la masa final. Es decir, incluye todo lo que es en la masa inicial, estructura, satélite, todo. Y la masa final incluye todo excepto el combustible. Entonces, esta es nuestro mass ratio, es nuestra relación de masas. Y otra forma de medir la eficiencia de masas es la fracción de masa de combustible. Es decir, la masa de combustible sobre nuestra masa inicial. ¿Cuánto de nuestra masa inicial es combustible? Por supuesto, para un sistema súper eficiente, uno quisiera que sea el 100%, pero de alguna forma hay que contener el combustible. Entonces, lo más usual es que el combustible sea aproximadamente el 90% de la estructura. Especialmente en motores químicos, en motores eléctricos no están así. Pero en motores químicos sí es muy común ver que si un cohete pesa
100 toneladas tenga 90 toneladas de combustible. ¿Sí? Como les decía, hay que tener mucho cuidado porque es muy usual. A ver, si te dicen masa de fracción de combustible, es lo que es. Pero la fracción de masas a veces se usan indistintamente con la fracción de masa de combustible y puede generar confusión. Así que bueno, más que nada si sacan datos de algún artículo escrito o de algún paper que diga fracción de masas, bueno, fíjense qué es lo que está queriendo decir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. MF, ¿cómo se diferenciaba de MP? Bien, acá tenemos M0, vamos a hacer las tres. M0 es masa, es masa inicial total. Entonces, vamos a ver que está definida como masa de propelente, masa de combustible, más masa de estructura, más la masa del satélite. Ese se le suele poner por spacecraft. Entonces, tenemos masa de combustible, masa estructural, masa de satélite. Después, masa final es la masa final. Bueno, no hay mucho que decir porque total sí, pero es básicamente, mejor lo pongo acá, es la masa de la estructura más la masa del satélite. Es decir, básicamente todo menos el combustible porque el combustible ya lo gastamos. Y la masa del combustible, NP, que es esto, acá. Esta es la masa del combustible, es la masa total. Ustedes van a escuchar que yo muchas veces hablo de combustible y propelente de la misma manera. No es lo mismo, de hecho acá me voy a corregir. Esto es masa de propelente. Estás considerando el océano de Exactamente. Esto es combustible más oxidante. Lo que pasa, es mala mía, yo debería hablar más correctamente. Lo que pasa es que muchas veces, excepto en los motores de combustible líquido de 12... Ay, se me fue la palabra, no importa. Aquellos que tienen combustible y oxidante, ahora vamos a ver, así que yo me voy a refrescar la memoria. Bipropelente, ahí está. De bipropelente, excepto en esos casos, el propelente es igual de combustible, porque básicamente son de un único material, de un único elemento. Entonces, MP, masa propelente, ST estructural Sí, y SS. masa de spacecraft, masa de satélite. Es ST. Igual también MS creo que le pongo acá. Entonces, masa estructural del motor, ¿no? Estructural del motor. Y MSC, masa satélite. O carga útil. Carga. O carga útil en general porque podría ser, no sé, no satélite, podría ser una misión tripulada. Y podría ser la cápsula. Así que bueno, sí, esto ya después de un par de clases ya se van a acostumbrar a diferenciar y lo único que tienen que tener mucho cuidado es de cuando tanto en M0 como en MF siempre incluir la masa de la estructura y el satélite. Porque ha pasado más una vez que de repente en el trajín dicen masa final 0, porque claro, la gente queda sin combustible. Pero no, la masa final nunca es 0. La masa final es tu sistema vacío. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con el tema de las masas y eso? Bueno, entonces creo que... A ver. Bien, con este es el último ahora, ¿sí? Parámetro de combustión, a ver, se usa más para medir la eficiencia de un combustible que para otra cosa. Es decir, no tiene aplicaciones reales, es más una forma de comparar. Vamos a tener que el parámetro de combustión es la raíz cuadrada de
la temperatura de la cámara de combustión sobre la masa molar del combustible. Y es una forma de evaluar la eficiencia del combustible, que es proporcional al C estrella, al BE y al ISP. Es decir, es velocidad característica, velocidad de escape específica, efectiva, sí, velocidad de escape efectiva e impulso específico. Es proporcional a todos estos. Entonces, fíjense que, como es proporcional, nos va a dar una especie de anticipo de qué tan bueno va a ser nuestro sistema de propulsión. Y por eso es que el metano se está volviendo tan popular, porque es un sistema, perdón, es un combustible de muy alto parámetro de combustión. Bueno, acá tenemos los motores de hidrógeno-oxígeno. Hidrógeno-oxígeno son los motores más eficientes que hay de lo que es hidropelente, pero se usan muy poco porque el hidrógeno líquido es muy difícil de manipular. Y tenemos un parámetro de combustión de 16, y para los motores de combustible sólido estamos hablando de 10. Entonces fíjense que es un 60% más eficiente que un motor de combustible sólido. Bueno, fíjense que la temperatura de la cámara de combustión incluye ambos, incluye al combustible y al oxidante. Por eso es que aclaro acá que es hidrógeno líquido y oxígeno líquido, porque no digo solamente hidrógeno líquido, que sería el que nos da la masa molar, porque también es importante con qué lo estamos mezclando. ¿Sí? Bueno, si no me equivoco con esto, sí, con esto cerramos lo que es parámetros, así como una visita express a lo que son los parámetros de propulsión. Como en las próximas clases vamos a seguir hablando de parámetros de performance, parámetros de performance, vamos a ver que vamos a seguir recayendo en estos mismos temas de los que venimos hablando. Entonces, en las próximas, al menos 2 clases, vamos a estar hablando de los 3 tipos de combustión, de propulsión. Los 3 tipos de propulsión más comunes, que son motor de combustible líquido, motor de combustible sólido y motor eléctrico. Los motores de combustible líquido y sólido son los que se les llaman motores de propulsión química. Y el motor eléctrico abarca una barbaridad de cantidad de motores. Uno imagina el motor eléctrico de esa manera, pero hay decenas y decenas de tipos de motores eléctricos que algunos se parecen más a los motores químicos que a lo que uno se imagina como un motor eléctrico. Así que bueno, vamos a ver que después hay 2 tipos de propulsión, que bueno, vamos a estar viendo, que uno es el motor térmico, que son estos 2 y algunos tipos de motor eléctrico, y el motor, bueno, vamos a ver, electromagnético, efecto Hall, eléctrico solamente, bueno, esos van a estar puramente en esta región. Para motor eléctrico vamos a tener una clase específica, porque no alcanzamos en una clase a dar más de un tema que no sea solamente eléctrico, pero hoy, en lo que nos quede, justamente ahorita, vamos a estar hablando de estas 2 primeras clases de propulsión. Seguramente haya cosas que queden en el tintero, así que vamos a tener tiempo de verlas en otra clase. El motor nuclear. ¿Cómo? El nuclear. El nuclear. De hecho, yo este año agregué una clase más de propulsión. Todavía no estoy muy segura qué es lo que les voy a dar en esa clase y probablemente hablemos de motores alternativos, no alternativos en el sentido que vean en motores alternativos, sino motores que no son tan usuales como estos 3 tipos. Motor nuclear, propulsión a vela solar y todo ese tipo de nuevos motores que están saliendo. Bueno, empezamos hablando de motor de combustible sólido. El motor de combustible sólido es el más sencillo y confiable por lejos. Es decir, si alguno es suficientemente atrevido, podría hacerlo incluso en su casa. Me ha pasado alguno que ya ha hecho pruebas por su cuenta. El combustible que se usa es fácil de almacenar, con una vida útil muy larga y es relativamente seguro de manipular. Es decir, a menos que tenga un chispazo, lo más probable es que no encienda. Es decir, dentro de todo es fácil de
almacenar, manipular, tiene todas las casillas en un motor de principiantes, básicamente. Una vez que se encienden, se tiene muy poco control sobre la ignición. Es decir, es muy difícil, a diferencia de lo que pasa con un motor de combustible líquido, manipular lo que pasa con la combustión una vez que se inicia. Tiene un bajo ISP, es decir, un bajo impulso específico, comparado con motores de combustible líquido, pero tiene alto empuje y altos M puntos, alto flujo de masa. Entonces, lo que significa es que está bien, son poco eficientes, tenemos bajo ISP, pero como tenemos alto empuje y alto M punto, tenemos tiempos de ignición cortos y generan mucho empuje. A ver, quiero ver si a alguno se le ocurre para qué son ideales si tienen mucho empuje, poco tiempo de ignición, por mucho que sean ineficientes. ¿Para qué etapa del vuelo pueden servir? Lanzamiento. Lanzamiento, sí, exactamente. O sea, son los motores que más se usan para el lanzamiento. ¿Hay algún caso de, por ejemplo, el Vega y algunos de los Centauros que son la tercera etapa del Atlas o del Delta, no recuerdo cuál de los dos, que usan motor de combustible sólido? Pero no es lo usual. Lo usual es verlos acá. Este es el Atlas, si no me equivoco. Sí, este es el Atlas. Tenemos el transbordador espacial, tenemos el Ariane 5. Todos tienen boosters o aceleradores, boosters es la palabra más usual, de combustible sólido para ayudar al despegue y minimizar las cargas o los requerimientos del motor principal. Acá al transbordador espacial vemos estos motores que parecen chiquititos, pero eran muy potentes, eran excelentes. Bueno, ¿se entiende más o menos a dónde vamos con los motores de combustible sólido? ¿Alguna pregunta así general antes de que sigamos charlando? Bueno, hablamos un poco del combustible sólido. Se forma por moldes, por fundición o extrudado, depende del tipo de combustible que estemos usando. La textura es similar a una goma rígida o plástico. Es un polímero porque suelen tener matrices poliméricas. Son bastante raros, o sea, uno por ahí se imagina tipo un fósforo o algo por el estilo, pero no, son como gomosos. Generalmente se ven en motores con un solo tipo de material. O sea, generalmente los motores se ven con un solo tipo de material como combustible, pero es posible mezclarlos, tener hasta 3 o 4 tipos de combustibles para generar lo que se le llama un perfil de ignición. Entonces, como les decía, cada segmento puede tener un material diferente para poder controlar el perfil de ignición o el empuje. Como recuerdan, la ignición es muy difícil de controlar una vez que empieza, entonces lo que se hace es se diseña la ignición en el combustible. Que ahora lo vamos a ver con el tema de las formas del combustible. Algunos de los materiales que se usan son el que se conoce como base doble, que es nitrocelulosa y nitroglicerina, que se forman granos homogéneos, o el propelente compuesto, que son granos heterogéneos con cristales de oxidante. Lo más común, perclorato de amonio. Y combustible en polvo, que bueno, por ejemplo acá yo puse que es entre 12 y 16% de aluminio, en una matriz polimérica, como decía, poliuretano, que también se usa como combustible. Es lo más común hoy en día, que se mezclen, pero bueno, obviamente el de base doble es el más sencillo. Estos suelen ser más complejos de fabricar. Acá uno puede entrar en un pozo sin fin si empiezan a buscar temas de combustible sólido, y como les decía, como es un combustible que presta mucho a quizás operadores más principiantes, hay bastante información al respecto. Acá les dejo algunos gráficos. Tenemos impulsos específicos versus lo que le llaman el burning rate, el ritmo o el... no me sale la palabra en español. ¿De quemado? Sí, de quemado, pero no sale el rate. No. ¿Cómo? La tasa. Tasa. Eso, tasa. Tasa de quemado, no me salía. Es decir, básicamente cuántos milímetros de combustible se queman por segundo. Porque acá ya estamos hablando de milímetros. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos.
Y de este lado, también lo mismo, tenemos impulso específico versus densidad. Es decir, estamos hablando de ambos en impulso específico, uno, cuán rápido se queman, es decir, m punto, y el otro, la densidad que tienen, que es importante porque cuanto más denso el combustible, más masa molar tenemos, más empuje nos va a dar. En general nos va a dar menos eficiencia, pero más empuje. Bueno, acá tenemos... acá un segundito se lo pueden ver. Un ejemplo, fíjense que tiene como esa textura medio rugosa, como casi que parecía un neumático, y lo están inspeccionando. Fíjense que tenía un defecto. Esto, si no me equivoco, es de uno de los transbordadores espaciales. Bueno, puedo prender, así seguimos, porque si no se me van a quedar dormidos. Ya estuve en su posición, ya lo sé. Y acá tenemos los perfiles de ignición. Si se fijan, vuelvo un segundo a la imagen de atrás. Es un círculo en la parte central. Esto, imagínenlo, ¿alguno vio por dentro alguna vez una cañita voladora o algo así? Que suelen ser huecas. Bueno, este también es hueco y quema por dentro, básicamente. Se prende como una especie de... se quema desde... Radialmente, eso no me salía. Entonces... si no tenemos la capacidad de controlar, como les decía, la ignición, uno puede controlar un perfil de vuelo diseñándolo dentro del combustible. Entonces, cada empuje, como el empuje va a depender de la cantidad de combustible que se queme, recuerden que empuje es igual a velocidad por m punto, entonces m punto lo podemos controlar con cuánto combustible quemamos. Si variamos la forma en que se produce la ignición, podemos variar el empuje. La ignición la controlamos dando una forma interior particular dependiendo de los requerimientos. Y acá tenemos el más sencillo, que es el tubular, que nos va a dar una ignición que es progresivamente más fuerte, porque progresivamente vamos a empezar a quemar desde adentro y hacia afuera, y cada vez tenemos más superficie, porque cada vez tenemos un círculo mayor. Después tenemos el de tipo estrella, que fíjense, arranca fuerte el empuje, después casi que se mantiene, pero baja un poquito y vuelve a subir. Eso, si alguien lo vio en algún momento en un lanzamiento, si por ahí lo identifica en un max Q, en un momento de máxima presión aerodinámica, el cohete tiene que bajar un poquito el empuje y después vuelve a subir, porque si no se parte, si no, no soporta las cargas. Entonces bajan un poquito y después vuelven a subir. Esto es un poquito lo que está haciendo acá. Sube, se pone el máximo, baja un poco y vuelve a subir. Es ideal para pasar el momento de máxima presión aerodinámica. Después tenemos este que le llaman rod and tube, o sea, básicamente varilla y tubo, que se mantiene muy lineal, porque a medida que va avanzando acá, se va disminuyendo de este lado. Entonces se mantiene un área bastante pareja. Y bueno, después tenemos perfiles mucho más complejos que sin tener una animación es muy difícil de ver lo que está haciendo. Pero ¿se entiende cómo controlamos la ignición en un motor de combustible sólido? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos? Bueno, la verdad es que es súper interesante esto. Si bien uno ve por ahí el combustible sólido como medio aburrido, si no lo quiere decir de alguna manera, hay muchas formas de controlar estas igniciones. Bueno, y acá les muestro cómo se ve por dentro. Es decir, a lo largo, no solamente en el perfil, el combustible sólido. Porque por supuesto podríamos tener esta forma, que es completamente sólida, y se quemaría como un cigarrillo, básicamente. Eso se podría hacer. No es lo más usual. Lo más usual es que se queme de esta manera, de adentro hacia afuera. Y fíjense que podemos tener de diámetro variable, podemos tener más de un tipo de combustible, podemos tener más de un tipo de perfil. Bueno, hay mucha variabilidad en lo que se puede diseñar adentro de un motor de combustible sólido. ¿Por qué se suelen usar mucho para el lanzamiento también? Porque la curva de lanzamiento es muy estable. La curva de lanzamiento uno la puede repetir 10 veces y lo más probable es que quieras hacer 10 veces la misma curva. Entonces ya puedes diseñar el combustible con tu perfil de lanzamiento sabiendo de dónde vas a lanzar.
Supongamos que querés lanzar un SAOCOM a órbita heliosincrónica, después lanzas un SABIAMAT a órbita heliosincrónica, después lanzas otro a órbita heliosincrónica, y son todos lo mismo, son todos muy parecidos. Entonces se repite una y otra vez el perfil. ¿Sí? Bueno. Con esto terminamos motores de combustible sólido, al menos así una introducción. Después si hay más dudas, seguramente algún video les muestre y todo eso. Pero como valor general es lo que vamos a estar viendo. Así que pasamos a motores de combustible líquido. ¿Alguna duda con respecto a los motores de combustible sólido que haya quedado antes de que pasemos del tema? ¿No? ¿Estamos? Bueno. Los motores de combustible líquido, podemos hacer una clase entera, digamos, de motores de combustible líquido, porque podemos ponernos a hablar de tipos de enfriamiento, de tipos de combustión, de tipos de ciclos. Habrán visto, si a alguno les gusta el tema de motores, ciclos completos, ciclos dobles, qué sé yo. Hay un montón de ciclos y tipos de refrigeración y todo eso. Acá les voy a dar un pantallazo más general, no me voy a meter en ese tema. Pero si veo que hay interés, podemos hablar un poquito más en algún otro momento. Como características generales de los motores de combustible líquido, tenemos que, primero que nada, son mucho más complejos que los motores de combustible sólido, pero sin dudarlo. Permiten controlar la ignición y pueden ser hasta reutilizables. A ver, el primero en demostrarlo fue el Space Shuttle, el transbordador espacial, pero el que de forma más eficiente lo demostró fue SpaceX. Si bien generan menores empujes, porque, a ver, generan menos empujes que los motores de combustible sólido, son más eficientes. Es decir, pueden generar igniciones por más cantidad de tiempo. Bueno, esto ya se los mencioné, el tema de la distinción entre propelente y combustible, que propelente es la mezcla entre el combustible y el oxidante. Cuando no es necesario un oxidante, se habla de monopropelente, y ahí es donde también entra la confusión de hablar solamente de combustible. Pero, ante la duda, si en algún momento se me escapa un combustible cuando por ahí debería decir propelente y genera confusión, me paran y me preguntan, porque son mañas que me tengo que sacar. Bueno, acá les dejo un par de ejemplos de motores de combustible líquido, son la mayoría, pero bueno, el Saturno V, el Falcon 9, ya reutilizado Falcon 9 de SpaceX, y el transbordador espacial con sus RS-25. Los F5 los motores F5 del Saturno, si alguien en algún momento tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos, búsquenlos porque se los recomiendo. Si no me equivoco, hay en Washington, no estoy seguro, pero seguramente hay en otros lugares también, así que les recomiendo que vayan a ver porque es impresionante lo gigante que son. Bueno, tenemos... espera, primero que me pregunté, ¿alguna pregunta con respecto a lo que vimos recién? Bueno, tenemos 4 tipos de propelentes usuales. Obviamente, lo más probable es que haya más, pero con esto cubrimos el 99% de los tipos de propelentes. Tenemos propelentes criogénicos, propelentes a temperatura ambiente, monopropelentes y propelentes hipergónicos. Lo más probable es que la mayoría que suenen. Criogénicos son los de baja temperatura ambiente, dice la palabra. Monopropelentes es que no necesitan ningún tipo de oxidante. E hipergónicos es que hacen ignición por sí solos. Son bastante peligrosos. Entonces, vamos a empezar con los criogénicos. Estos propelentes generan altos empujes, lo que les hace ideales para el lanzamiento. Por eso no vamos a ver un lanzamiento desde la Tierra, desde la Tierra porque ha habido lanzamientos desde la Luna, pero no desde la Tierra, con propelentes hipergónicos o con monopropelentes. No lo vamos a ver porque no son eficientes, no generan lo suficiente empujes suficientemente altos como para permitir lanzamiento. Entonces tenemos altos empujes y del prelanzamiento. Tienen sus desafíos térmicos porque recordemos que son criogénicos, tanto el propelente en sí, porque hay que mantenerlo frío, como la estructura. Porque la estructura, creo
creo que se ve en materiales, el tema de que cuando un material se enfría mucho se vuelve frágil. Es muy frágil. Imagínense con las vibraciones del lanzamiento, es algo que hay que tener en cuenta. El tema de tener líquidos súper enfriados a menos 80, menos 100, menos 120 grados centígrados es importante. Tienen muchos problemas de ebullición, especialmente si son hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido es uno de los gases más difíciles de controlar, incluso en estado líquido a altas presiones también, y tienen mucho lo que se llama boil-off. El boil-off, básicamente es ebullición, por eso es que ven que hacen el venting, hacen el ventilado de que le sale el humo, por decirlo, del vapor, que es el oxígeno, y SpaceX también enfría sus combustibles, pero en general el que va a estar enfriado va a ser el oxidante. Después, generalmente podemos hablar de hidrógeno y oxígeno. En el caso de SpaceX también enfrían su propelente, así que ellos tienen propelentes criogénicos incluso con con combustible de cohetes RP. Ahora vamos a ver propelentes de temperatura ambiente. Pero en general, cuando hablamos de criogénicos, vamos a hablar de hidrógeno y oxígeno, porque son los dos criogénicos, el combustible y oxidante. Para el hidrógeno tenemos una muy baja densidad, entonces se necesitan grandes tanques, como el tanque naranja del Space Shuttle. Vamos a la anterior, lo podemos ver. Creo que vamos a volver un poquito para atrás, así lo pueden ver. Eso es un tanque de hidrógeno. Y fíjense que, es un armatoste, ¿no? Es algo que aerodinámicamente no es muy amigable. ¿Solo tiene hidrógeno o...? Solo hidrógeno. ¿Y el oxígeno se lleva por demás en el transbordador? Sí, el oxígeno está dentro del transbordador. Es una buena pregunta porque yo estoy 99% segura de que el oxígeno está dentro, pero ahora me agarro la duda de tener que buscarlo. Pero sí, el naranja es de hidrógeno. Sí. Si a alguien le alcanza el internet y lo quiere buscar, me avisa. Sí, solo hidrógeno está perfecto, sí. Bueno, entonces, por eso es que no vamos a verlo en pequeños motores, o sea, un Rocket Lab. Rocket Lab que lanza pequeños satélites. No tiene sentido usar hidrógeno, porque tenés más tanque que cohete. En cambio, por ahí el Delta 4, incluso el Delta 4 Heavy, que lanza grandes cargas útiles, ahí por ahí sí tiene más sentido y por eso es que usan hidrógeno. Obviamente uno dice, ¿y para qué lo usan si genera tantos problemas? Porque es muy eficiente y genera muy grandes empujes. Además, es el único que genera una combustión limpia porque genera agua. Está bien, una vez que generas vapor de agua en la atmósfera es el peor gas invernadero, pero por lo menos no genera ningún tipo de contaminante adicional. ¿Alguna pregunta sobre gases criogénicos, sobre propelentes criogénicos antes de seguir al siguiente? ¿Hay algún otro tipo aparte de oxígeno y hidrógeno? Bien, es una buena pregunta. En general, no, se suelen hablar de estos dos. Bueno, en el caso de SpaceX, que superenfría sus propelentes, pero así como tal, no. Habría que buscar el metano. Si el metano también no lo hacen criogénico. ¿No es el que usa SpaceX? Sí, y también por completitud también lo usa Virgin Orbit. No, el de SpaceX, ¿cómo se llama? Blue Origin también. Pero se puede usar a temperatura ambiente. Ellos deciden criogenicarlo. Exactamente. Uno puede decidir, porque ¿qué pasa? Obviamente, cuando uno superenfría o tiene temperaturas criogénicas, un material que no necesariamente lo hace, tiene sus desventajas, ¿no? Primero que nada, toda la infraestructura que necesitas para enfriarlo, las cuestiones estructurales, las cuestiones de cómo mantenés criogénico ese material y un montón de cosas que algunos ni se molestan. Dicen, bueno, a ver, no hace falta. SpaceX haciendo esto le sacó algo así como un 20% más de rendimiento a sus cohetes o 10% más de rendimiento, que para ellos es un montón. Pero por ahí para otras personas no vale la pena para otras empresas. Entonces, básicamente ese es el motivo. Pero sí, en general, hidrógeno y oxígeno es como el mayor exponente en esta categoría.
el motivo de que beneficie la criogenización es por algo concreto, Porque le pueden meter más al hacerlo criogénico, ocupa menos espacio. Porque, o sea, estos, porque si no, no los puedo poner como líquidos, esto seguro. sí. Eso sí. Pero el combustible, por ejemplo, el RP-1, el combustible de cohetes 1, Rocket Propellant 1, que es el que usa el Falcon 9, no hace falta. De hecho, ahora vas a ver el propelente de temperatura ambiente, no hace falta hacerlo criogénico, pero yo digo super enfriarlo porque se enfría a temperaturas criogénicas, pero bueno, al enfriarlo aumenta la densidad y le puedes meter más propelente. Entonces, es lineal, básicamente. ¿Sí? Entonces, en contraste a los propelentes criogénicos, tenemos los propelentes a temperatura ambiente que van a tener menor performance, pero son más sencillos de utilizar, porque no tenés que volver loco con el tema de las temperaturas. No requiere ventilación, venting, por lo que no se pierde combustible. Por ejemplo, el hidrógeno tiene que ventilar, porque si no, revienta el tanque. Entonces vas a ir perdiendo combustible, mientras que este no pierde nada. Esto lo hace ideal para viajes de larga duración. Es decir, supongamos que uno tiene que hacer una reignición, no sé, en la luna, o hacer una reignición un par de días después, son ideales. No hablo de meses, porque incluso meses después ya sí empezamos a tener problemas. Porque en general vas a tener una mezcla entre componentes criogénicos y a temperatura ambiente, como pasa con el RP-1, que es el combustible de cohetes, literalmente se llama Rocket Propellant. Rocket Propellant 1, que está a temperatura ambiente, y el oxígeno líquido, que es criogénico. Entonces, si uno quisiera reactivar esta mezcla, un mes después nos quedamos sin oxígeno probablemente. ¿Sí? ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Estamos? Bueno, y ahora por ahí entramos a un campo un poquito más desconocido, porque no es lo que se suele ver en lanzamientos todo el tiempo, que son los monopropelentes y después propelentes hipergólicos. Los monopropelentes generalmente usamos hidracina, te sonará el nombre quizás, es N2H4, me sabía el nombre, pero bueno, me voy a acordar. Se disocia exotérmicamente al entrar en contacto con iridio o platino. Uy, es el metal. El que usa para también para joyas. Bueno, Platino. sí, platino. Porque plutonio no puede ser. No, plutonio, ¿de cuál yo si lo mismo de plutonio? No. Es peligroso con plutonio. Sí, platino. Iridio o platino. Así que no necesita oxidante. Es decir, tenemos una solución a lo que les decía recién. Si uno quiere hacer una ignición 1 mes, 2 meses, 3 meses después de haber partido, ya no tenemos el problema de tener que mantener al oxígeno líquido concentrado, frío, en un ambiente donde no es ideal conservarlo, sino que simplemente el monopropelente uno lo hace entrar en contacto con estos metales y hace ignición. Va a producir 66% hidrógeno, 33% nitrógeno y trazas de amoníaco. Entonces fíjense que es relativamente seguro. Este no es el problemático. Este es un propelente que es bastante tranquilo, porque fíjense, nitrógeno es lo que más tenemos en el aire, hidrógeno es bastante inocuo. El tema, bueno, las trazas de amoníaco, uno tiene que tener cuidado con eso, pero es bastante seguro. Se usa mucho para el control de actitud y mantenimiento orbital, muy utilizado. De hecho, si volvemos a la clase que di sobre misiones interplanetarias, van a ver que hay muchos que usan monopropelentes. Y para cerrar, para resumir, es simple, seguro operacionalmente hablando y confiable. Es decir, es como el mejor propelente que se podría usar para asegurar operaciones. Que ahora vamos a ver que el hipergólico es ligeramente diferente. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Ahora, sí. Yo creo que escuché de un incidente que hubo en la Estación Espacial Internacional donde había un astronauta afuera haciendo mantenimiento de la nave y creo que se activó algún
algún propulsor de Sí. en un cohete y lo terminó rociando con traza de amoníaco, entonces no podía volver a entrar. Es posible, no lo escuché, pero es posible. Es posible porque sí. A ver, hay que ver si era monopropelente hidracina o si era hipergólico, que ahora lo vamos a ver. El hipergólico es altamente cancerígeno, hay un montón de cosas. No, sé que se le contaminó el traje con amoníaco. Bien, Entonces no podía entrar porque envenenaba a la tripulación. Entonces lo que hicieron fue bañarlo en el lado solar de la Estación Espacial Internacional, entonces se le evaporó todos los cristales de amoníaco y después pudo volver a entrar. muy bueno, voy a buscarlo porque nunca lo escuché, pero sí, a ver. Son cosas que pueden pasar, a ver. Incluso hubo un incidente con el... ¿Qué pasa? La hidracina... Un segundo. Sí. Un segundo. Bien. La hidracina no es necesariamente tóxica, pero genera algunos problemas, digamos, que si se escapa puede generar problemas para la salud cuando no está disociada. Entonces también hay que ver eso, si se hizo ignición, si le cayó solamente el propelente, ¿qué le pasó? No me acuerdo bien qué pasó, solo sé que se le contaminó el traje. Sí, bueno, de hecho, ahora algo que me agarró duda, y me encantaría buscarlo rápidamente, aprovechando que hay un poquito de tiempo, el incidente de SpaceX con la Dragon, no sé si se acuerdan, que estaban haciendo unas pruebas en la primera cápsula que mandaron, que reingresó en la cápsula Dragon tripulada. Estaban haciendo unas pruebas y le reventó uno de los motores ¿cómo se llama? Perdón, de a bordo en vuelo. Los dracones. Sí, que una nube de propelente naranja, que es clásico del tetraóxido de nitrógeno, que es el hipergólico, que eso es no súper cancerígeno, que lo vamos a hablar, que tuvieron que esperar como 3-4 días a que se dispersaran las nubes para poder entrar al lugar, y era un lugar a campo abierto, no es que era un laboratorio. Entonces quiero buscar bien qué era lo que había pasado. A ver si lo encuentro rápidamente. Acá está. Las Draco, como decían recién. A ver si encuentro que estaban usando si el tetraóxido de nitrógeno. No lo encuentro. Bien. Segundo. Bueno, si lo encuentro, se los menciono. Bueno, entonces, podemos pasar al último, que es este que les mencionaba, que la hidracina, por eso que la hidracina es muy conocida, forma una mezcla explosiva con el tetraóxido de nitrógeno. Tiene mejor performance que el monopropelente por sí solo, es altamente tóxico y se usa principalmente en aplicaciones donde no se puede fallar. Y por eso están en los motores de aborto en vuelo, porque obviamente en el momento en el que un cohete falla, tu menor preocupación es el combustible. Básicamente, después lidiamos con lo que es altamente tóxico, pero uno quiere salir de ese lugar. Y también se usó en el despegue, en el módulo de alunizaje, bueno, el de despegue del Apolo, porque obviamente querían traerlo sí o sí de vuelta a la Tierra. Entonces, se usa, porque uno dice, a ver, uno escucha una y otra vez el hecho de que estos combustibles son muy peligrosos de manejar, muy peligrosos para la gente que los trata, pero ¿para qué se usan? Es donde son aplicaciones donde sí o sí tiene que funcionar. Y el módulo de alunizaje del Apolo utilizaba este tipo de propelentes. La nube naranja que se ve es esto, es el tetraóxido de nitrógeno. Si ustedes buscan el incidente SpaceX, Draco, cápsula Dragon, o sea, las palabras claves, fue en el 2019, van a ver a qué me refiero. ¿Alguna
¿Pregunta? Bueno, fue un repaso básicamente de todos los tipos de... Oh, tardé mucho menos de lo que esperaba, yo pensé que me iba a llevar la clase completa. Son todos los tipos de propelentes que vamos a estar viendo. La clase que viene vamos a continuar con sistemas de propulsión y lo más probable es que veamos propulsión eléctrica. Y después tenemos una clase más reservada para hablar de estos temas. Y bueno, vemos después de ver propulsión eléctrica, que es lo que es la curiosidad para agregar un poquito más de material. Probablemente, bueno, la parte nuclear seguramente esté, velas solares seguramente también, pero por ahí también un poco de información acerca de los motores. Antes de cerrar, les quiero mostrar una cosa rápidamente para que lo tengan en cuenta si quieren chusmearlo de vuelta. Si vamos a la clase donde vimos... Denme un segundo que lo busco. Si van a la clase donde vimos los interplanetarios, acá, clases, y ya les digo cuál fue. Esta. Vamos acá. Si ustedes van a esta otra clase, un segundo que la voy a cambiar. La voy a cambiar también en la grabación, así queda. Un segundo que no me deja. Acá está. Bueno, si acá van a los ejemplos, van a ver que en la propulsión, yo les puse que son bipropelente hipergólico de hidracina más tetraóxido de nitrógeno, con 645 newton de empuje, 608 kilogramos de propelente, y así van a verlo en todos. Bueno, eléctrica todavía no vimos, pero acá tenemos monopropelente hidracina. Bueno, así que sí. No me quedó claro por qué se usan cuando no se puede fallar. ¿Por qué es altamente confiable? Porque en el momento en el que se mezclan, explotan, hacen ignición. Entonces, vos sabés que no hay chance de que, a menos que falle el sistema que los junta, no puede fallar. Porque te va a sacar de ahí, básicamente. Entonces, en cambio, bueno, vamos a empezar por los micropropelentes, por los criogénicos y estos, no sé, el oxígeno líquido con el hidrógeno o a temperatura ambiente, oxígeno líquido con RP1. Necesitas además tener el que te genere la chispa para poder iniciar la cámara de combustión y todo eso. El monopropelente tiene que entrar en contacto con el iridio o platino que te genera una reacción exotérmica, pero bueno, obviamente a veces puede fallar que no se genera suficiente reacción como para producir la ignición, pero el hipergólico, en cuanto entra en contacto, explota. Es como que es mucho más segura operacionalmente la ignición. Entonces, básicamente por eso es que se usa cuando no pueden fallar. Porque más de una vez vas a ver un motor que quiere encender y no enciende, acá no va a pasar, básicamente. Es más una cuestión física. ¿Alguna otra pregunta de lo que estuvimos viendo? Bueno, igualmente les muestro, esto ya lo pueden ver ustedes tranquilos, que tienen un par de ejemplos acá. Bueno, mire, propelente hipergólico. Bueno, lo pueden chusmear en la clase 18. Esto seguramente en algún momento lo volvamos a charlar. Ese propelente es el que se usa en la parte de viaje interplanetario, ¿no? Claro, por ejemplo, en este me llama la atención que usa mi propelente hipergólico. Me imagino que será por una cuestión de performance, una cuestión de que es más eficiente. Pero se va a usar para la captura y después para el movimiento dentro del sistema. No para el viaje interplanetario en sí, porque el interplanetario te dejó el cohete. El cohete te deja
en la interplanetaria y después vos haces el resto del trabajo. Sí. ¿Cómo hacemos en el caso, por ejemplo, que viajamos a mucha velocidad y como tenemos un impulso específico, el delta V se aplica en un tiempo? O sea, cuando empezaste a aplicarlo en un lugar, cuando terminaste en otro. Sí. ¿Y cómo se calcula en ese caso? Bien. En general se simula. Pero supongamos, vos tenés que, eso lo vamos a ver en la clase, que de hecho es una de las cosas que les quiero mostrar. Si no llegamos a hacer a tiempo en la clase de motores eléctricos, lo haré después. El tema de la pérdida de eficiencia por la duración de la maniobra. Y lo que se suele hacer es, supongamos que, vamos a hacerlo más sencillo, vos tenés una órbita terrestre y querés subirla. Si querés editar GTO, por ejemplo. Y vos vas a hacer ignición en un periodo de tiempo, bueno, a ver si se ve. Bueno, vas a hacer ignición en un periodo de tiempo. En general lo que se hace, obviamente vos quisieras hacerlo en el perigeo, pero no puedes hacerlo en el perigeo. Entonces empezás un poquito antes y también un poquito después. Y el efecto se puede calcular a mano, pero en general se simula o se hace de forma numérica. Entonces lo que vas a ver es que lentamente, una vez que vos hagas ignición acá, esto va a empezar a crecer así, pero una vez que te vayas desplazando, va a empezar a tomar la forma que vos querés. Entonces, no va, primero que nada, no va a ser instantánea, como nosotros considerábamos, y segundo, no va a crecer directamente de la forma que nosotros queremos, sino que vas a ir creciendo y rotando la órbita a medida que vas haciendo la contra. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Esto, yo acá lo exageré, ¿no? Pero en general esto va a durar 5 minutos, 3 minutos, entonces va a ser mucho. Bueno, con esto ahora sí cerramos la clase, y la clase que viene vamos a hablar de propulsión eléctrica. Así que bueno, cualquier cosa que tengan, alguna duda que quieran consultar,